esa crisis que hay. Gracias a Dios, algunas iglesias grandes están volviendo otra vez a como que volver a los fundamentos, a enseñarles el evangelio a las personas. Entonces, por otro lado, Miento me estaba comentando que en estos días en Medellín hubo un congreso relacionado con predicar a Cristo. O sea, el tema era ese, predicar a Cristo, porque también la esencia del evangelio es Cristo, su obra en la cruz del Calvario, y que los expositores estaban allí también preocupados por un lado, pero también hay iglesias que se están levantando y anunciando el verdadero evangelio, porque para contrarrestar lo que Pablo vio en esa época y lo que estamos viendo en esta época también de un falso evangelio, es predicar el verdadero evangelio, y con contundencia y usando bien las escrituras. Entonces, hemos venido tocando un tema que es la gracia asombrosa de Dios, en lo que llamamos nosotros la autobiografía del apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Y Dios definitivamente ha obrado en nosotros, así como obró en el pueblo de Israel. Dios obró no porque era el pueblo más numeroso, ni porque era el más bueno, sino porque a Dios le plació amar al pueblo de Israel, y así nos ha amado a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos un privilegio grande, es que no solamente tenemos una creencia intelectual, sino que tenemos una práctica que debe ir consecuencia de esa creencia intelectual. Es una vivencia donde Cristo es proclamado en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y donde mostramos que definitivamente somos objeto de la gracia de Dios. Entonces, vamos a mirar desde la diapositiva número 28, por favor, para ir relacionando lo que dijimos la última vez hace 15 días. Entonces, de la diapositiva 28 en adelante, encontramos, ¿te acuerdas que había un problema en los hermanos de los Gálatas, en que estaban, tan pronto como Pablo se había ido, ya estaban predicando otro evangelio, un evangelio completamente diferente? Y Pablo estaba sorprendido de que tan pronto ya estuviesen predicando otro evangelio. Y él empieza, a través de su testimonio, a través de su vida, a presentar a Cristo. Y presenta el hecho de que no solamente Cristo lo salvó, sino que también lo llamó a ser un líder, un predicador, un líder de la fe. Y él dice que los apóstoles Pedro y otros le dieron la diestra en señal de que, bueno, a ti Dios te ha dado el ministerio de proclamar el evangelio hacia los gentiles, como a Pedro le ha sido dado el ministerio de predicar el evangelio a los judíos. Entonces, uno ve en el libro de los Hechos, esa transición. Pedro, y luego después, en el capítulo 10, arranca Pablo, y es la historia del Espíritu Santo obrando a través de Pablo en la iglesia naciente allí, que se relata en el libro de los Hechos, que debería ser no tanto los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y él comienza la historia o la narración del libro de Gálatas narrando su propio testimonio, en cuanto a que el testimonio de Pablo es un poderoso argumento, porque presenta el evangelio de gracia. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las personas menos indicadas como para ser salvado y para ser un predicador era Pablo? Porque él era perseguidor, era no solamente perseguidor, sino determinador de muerte de algunos hermanos, y
era religioso. Entonces, muy religioso, practicaba una tremenda religión, pero Dios le plació llamarlo para que fuese un predicador y un líder de la fe. Y yo les comenté a ustedes acerca de ese Lewis, y él en el capítulo 9, él narra la historia de un señor, el gran Snob, que fue un maestro de C.S. Lewis, que es una persona muy en la época del siglo pasado en cuanto a la fe, un defensor de la fe, y presentando la fe con argumentos. Él cuenta que antes de ser el creyente, hubo una persona que se llamó el gran Snob, que trató de, porque él era ateo. Entonces ese hombre lo entrenó para refutar todo lo que tenía que ver en contra del teísmo, en contra de lo que creían en Dios. Entonces lo entrenó también, que él se volvió en ese momento una persona muy importante en defender el ateísmo. Pero Dios lo llamó y lo convirtió en su hijo, en su discípulo, a C.S. Lewis. Entonces, esos argumentos que aprendió en el pasado, Dios los usó en la vida de C.S. Lewis para que fuese un defensor del Evangelio de Jesucristo. Entonces, con esto fue lo que pasó también con el apóstol Pablo, que hubo maestros que lo entrenaron a él para que fuera firme en el judaísmo, en el fariseísmo, y todas esas cosas del pasado Dios las usó en el futuro para poder desarrollar el ministerio que tenía. Entonces, con eso quiero decirles que las cosas que nosotros hemos aprendido y las experiencias que hemos tenido del pasado, no podemos echarlas en un saco roto como que eso es del pasado y no nos sirve, sino que Dios a veces permite todas esas cosas para usarlas en un ministerio presente y futuro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias por este registro que tenemos en el libro de Gálatas, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a apropiarnos también de ese celo y de esa vehemencia en la proclamación del Evangelio, como es en la vida del apóstol Pablo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a seguir la segunda parte de lo que Dios hizo y cómo la gracia asombrosa de Dios se manifestó en la vida del apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 10 al 16, voy a leer Gálatas 1, del 10 al 16. 1. Sí, Gálatas 1. Gálatas 1, 10 al 16. Pablo sigue diciendo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, a Dios
le agradó revelar a su Hijo para que a través de Pablo él pudiera anunciar. Eso que Pablo está diciendo aquí necesita entenderse en el sentido de que fue iniciativa de Dios el salvar a Pablo, fue iniciativa de Dios llamarlo y colocarlo en el ministerio. Entonces, hay como dos experiencias allí. Está una primera experiencia que es aquella en la cual Dios se le reveló al apóstol Pablo en el camino a Damasco, donde hubo un encuentro personal. Y en segundo lugar, no solamente tuvo un encuentro personal con Cristo, sino que también hubo un llamado para predicar el Evangelio. O sea, hubo como dos llamados allí simultáneos. Uno, a ser su hijo, a tener una relación con Dios, y otro llamado a ser un predicador, a mostrar a otros quién era Jesús. O sea, por eso él dice que Dios le reveló a Cristo para poder revelar a Cristo por medio de Pablo. O sea, la función de Pablo como instrumento era revelar a Cristo ante los gentiles, o ante las autoridades, o ante los mismos judíos en esa época. Entonces ahora sí vamos a avanzar en las diapositivas a la número 33. Ahí estamos en la 33. Entonces, Pablo nos va a seguir compartiendo su testimonio, no por costumbre, sino que es un propósito de inspiración, ni tampoco es un propósito de inspiración general, ni tampoco porque él disfrute de sus experiencias personales. Yo no sé si ustedes han visto personas que dan su testimonio y ellos disfrutan y se jactan de su testimonio, y el enfoque no es ni Cristo, ni es para animar a la gente, sino para mostrarse quiénes son ellos, porque ellos necesitan en cierto modo aprobación, o sea, que la gente les apruebe. Entonces, continuando, seguimos a la siguiente. Él solo comparte su testimonio porque cree que va a ayudar a sus oyentes a encontrar a Cristo y para alentarlos a no perderlo a Él. O sea, el propósito fundamental es que a través de su testimonio las personas puedan encontrar a Cristo, que a través de la vida del apóstol Pablo se pueda reflejar a Cristo. O sea, no tiene ningún deseo de recibir atención y elogio. Está completamente enfocado en los oyentes. Es como si yo fuese el apóstol Pablo, yo estoy aquí, entonces ustedes son los oyentes. Entonces el interés de Pablo es que sus oyentes puedan entender quién es Cristo y cuál es la obra de Jesucristo, pueden entender la gracia de Dios. No lo estoy usando a ustedes como oyentes, en el caso de que yo fuera Pablo, para estimular mi ego o el ego del apóstol Pablo en ese momento. Está usando su testimonio para ayudar a estas personas. Recuerden que hay un problema en la iglesia de Gálatas, que están predicando un falso evangelio, y si están predicando un falso evangelio, están desdibujando la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Entonces el testimonio es una herramienta muy importante para presentar a Cristo. Por eso al final del capítulo habla de que y los hermanos glorificaban a Dios en mí, porque la atención y el enfoque era Dios, era la obra y la persona de Jesucristo. Entonces es un buen ejemplo para nosotros. El testimonio de Pablo es un buen ejemplo para nosotros. Él nos muestra que debemos tener el valor para ser vulnerables y hablar de manera personal sobre lo que el Evangelio significa para nosotros. Miren que él en su testimonio del capítulo 9 y otros capítulos en el libro de los Hechos habla detalles como de que participó en la muerte de Esteban. O sea, se abrió, fue vulnerable en narrar cosas que habían sucedido. O sea,
¿quién era el apóstol Pablo? De la religiosidad que él vivía. O sea, fue vulnerable de hablar sobre lo que el Evangelio había hecho en él, que no era merecedor, pero el Evangelio trajo una luz. El Evangelio cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar. Fue una obra de Dios. Ahora, y la razón, el por qué, es porque el cristianismo es llevar toda nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón a Cristo. Cuando en nuestra vida perdemos de enfoque la persona de Cristo y nos enfocamos en el nombre de la persona, estamos desdibujando realmente lo que es el Evangelio. Avancemos. Ahora, dejar a un lado la manera en que pensamos o la manera en que sentimos es dar un cuadro incompleto de lo amplio que es el compromiso cristiano. O sea, nosotros los seres humanos somos compuestos de mente, de emociones, de voluntad. Entonces, Pablo incluye en su testimonio la manera de pensar que él tenía, en sus sentimientos que tenía hacia la religión, su inadversión que tenía hacia el Evangelio, hacia la iglesia de Dios, porque a la iglesia de Dios dice él que la asoleaba, ¿cierto? Que la asolaba, perdón. La asolaba todos los días, no era que la sacaba al sol para que se... sino la asolaba, o sea, y él cuenta eso, o sea, abre su corazón para compartir quién era él. Porque si nosotros dejamos por fuera la obra de Cristo, de lo que ha hecho en nosotros, sin involucrar lo que pensamos y lo que sentimos, sería algo como muy frío, que no impactaría la vida de las personas. Porque recuerden que el propósito a través del testimonio es impactar la vida de los oyentes y para que crean y conozcan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, nuestro testimonio proporciona un cuadro parcial del panorama completo de la satisfacción cristiana. Entonces, siempre se ha usado a través de la historia el testimonio. Y creo que Diana, tú que lo has estudiado recientemente con otros hermanos, una parte de cómo influir tu mundo tiene que ver con el testimonio personal. Entonces, tiene un lugar muy importante en la vida de dar a conocer el Evangelio. Entonces, qué interesante que Pablo arranca para confrontar un problema que hay fuerte en la iglesia, presentando su propia experiencia, su propio testimonio. Entonces, Cristo no solamente apela a nuestras mentes, Él llena nuestros corazones. En una congregación hay distintas culturas, hay distintas personalidades, pero también hay algunas personas que ponen más énfasis, por ejemplo, en lo cognitivo, o sea, el comprender con la cabeza. Hay otros que es lo experimental, sentir con el corazón. Por ejemplo, en la comunidad de Guayú y las Arhuacas, por testimonios que escuché, la gente no aprende tanto por la forma de enseñarle y mostrarle en la Biblia, sino más bien el tipo de enseñanza es oral y le ponen mucho sentimiento y le ponen mucha expresión a lo que ellos viven y a lo que ellos dicen. Entonces, una manera para poder compartir el Evangelio de esas culturas es poner también mucho énfasis en esa parte de lo que siente el corazón, en los sentimientos, y ponerle emoción al asunto. Entonces, porque si nosotros dejamos por fuera tanto lo uno como lo otro, no verían atractivo el Evangelio. O sea, diría yo que esa parte del conocimiento y también de las emociones le da el adorno al cristianismo, le da el adorno de cómo Dios usa a personas. Hay algunas personas que son bastante serias, y que necesitan mucho enseñanza, mucho conocimiento, pero hay otros que somos más
sentimentales, más emocionales. Si el Junior pierde, lloran. Si no lloran, si no pierde también lloran, o se entristecen, muy sentimentales. Y por ejemplo, parte de nuestra cultura latina es muy dada a la parte de los sentimientos. Hay otra cultura, la anglosajona y americana, más dada a la formalidad y apelan más a la cabeza, a lo cognitivo. Entonces hay que tener en cuenta de no excluir en nuestro testimonio tanto lo uno como lo otro, la parte emocional, pero también la parte de la cabeza. Entonces, ahora sí parece que estamos entrando en el tema. Lo que Dios está haciendo, la gracia asombrosa de Dios. Pablo se da cuenta a través del testimonio que Dios está trabajando en la vida de él antes de su conversión verdadera. O sea, que el episodio del camino de Damasco no es el comienzo, sino que Dios en su presencia, Dios en su infinita soberanía, ya está trabajando en la vida del apóstol Pablo. Por eso él habla allí en el versículo 15 que revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase, en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, y eso Pablo tendría que, no podría decir que tendría 26 o 27 años en el momento que encontró a Cristo allí en camino a Damasco, o que Cristo lo encontró a él, pero ya años atrás, ya Dios tenía planes para la vida del apóstol Pablo. Entonces a veces uno se queja y dice, bueno, ¿y yo por qué fue que vine a conocer el Evangelio ahora? Entonces, me hubiera gustado conocer al Señor cuando tenía 15, 12 años. No, a Dios le agradó, cada uno de nosotros tenemos un tiempo en el cual Dios por su gracia permite que lleguemos a Él. Pero hay planes de parte de Dios. Dios lo había apartado del vientre. Quiere decir que la gracia de Dios lo estaba formando y preparando para las cosas para las cuales Dios lo iba a llamar. Yo recuerdo en mi caso personal, que Dios estuvo preparando todas las cosas de que yo naciera allá en Coquibacoa. De que Dios, eso queda allá en el lago de Maracaibo, ahí en Venezuela, en el estado Zulia. Y que mi papá y mi mamá pelearon por una chancleta que se le dañó a mi mamá. Pero eso pelearon y se vinieron para Colombia de nuevo. Entonces, esos incidentes y toda cuestión, cuando uno oye ver la historia, eso estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios. En que yo en un momento dado de mi vida incursionara en el marxismo y que defendiera el ateísmo y toda esa cuestión. Todas esas cosas Dios las usó de una u otra manera para prepararme para el ministerio. Entonces, la vida suya y la vida mía no arranca, la vida espiritual no arranca en el momento en que usted se convirtió, sino Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros. Esto es sorprendente, porque Pablo había estado haciendo daño, estaba resistiendo a Dios, pero Dios seguía predominando sobre sus intenciones. Uno diría, bueno, ¿y por qué Dios no paró en el momento en que estaban matando a Saulo? A Esteban, perdón, que estaba matando a Esteban, que él participó allí. Dios es soberano en ese sentido, cómo Dios permitió, Dios cómo estaba sobre las intenciones, sobre las experiencias, sobre los fracasos, y luego su conversión, y luego para ser un predicador a los gentiles. Era plan de Dios, era revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Entonces, eso es algo en la manera en que Dios actúa en la vida de las personas, y en cada uno de nosotros actúa de diferentes maneras. Ahora,
el conocimiento del Antiguo Testamento que tenía Pablo. ¿Se acuerdan que formado a los pies de Gamaliel? O sea, con los mejores títulos, la mejor credencial. El celo que ese señor tenía. Tenía un celo tremendo por lo que él consideraba que era lo verdadero. El adiestramiento, o sea, fue adiestrado para refutar, fue adiestrado para poderse relacionar con las personas, para poder pedir cartas y para poder, o sea, el tipo tenía toda una sabiduría, una habilidad para manejarse en ese mundo del judaísmo y del fariseísmo. Y todo ese estaba haciendo esfuerzos tremendos. Era esforzado, porque dejó todo lo que tenía que hacer y se dedicó a perseguir la iglesia. O sea, eso quiere decir que era una persona muy decidida. O sea, porque tenía que dejar su trabajo, sus cosas, por irse atrás de los creyentes para perseguirlos, encarcelarlos, matarlos. Eso es tremendo. O sea, era una persona esforzada en todo el sentido de la palabra. Pero Dios todo eso lo estaba usando para quebrantarlo, para equiparlo, para hacer un instrumento de edificación. Por eso uno se quita el sombrero ante los escritos del apóstol Pablo. La profundidad con que escribe, pero también con la pasión, el celo y el esfuerzo que hace por ejemplo, ese mismo celo que tenía para perseguir a los cristianos, ese mismo celo era el que tenía para escribirle una carta así como a Gálatas. Era el mismo celo que tenía para ir y predicar el evangelio, hoy un día aquí, otro allá, lo levantaban a piedra, a palo, lo metían en la cárcel, se sacudía y vuelve otra vez para adelante. O sea, eso fue parte de un entrenamiento y un equipamiento de parte de Dios. Dios estaba obrando en todo el tiempo para usar a Pablo en el establecimiento de la misma fe a la cual él se oponía. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, ese era el comentario de la gente. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, eso se llama una conversión tremenda, genuina. Ese no se convirtió, como algunos dicen, se convirtió, hizo un cambio de 360 grados. No, quedó lo mismo. Pastor, dio la vuelta. que la misma Biblia dice que respiraba muerte por la iglesia. Exacto, respiraba amenazas. Era como esos búfalos así cuando están sueltos y que están viendo la gente, va a ver que respirando, va a ver a quién le dan. Entonces, así era Pablo. Pero miren, todo ese celo, toda esa capacidad, Dios la estaba usando para la gloria de Dios. Ahora, y ese tema del llamado de Dios para cumplir los propósitos de Dios es muy recurrente en toda la Biblia. Por ejemplo, José le dijo a sus hermanos que el mismo empeño que ellos pusieron por rechazarlo como el libertador escogido de Dios, puesto que intentaron matarlo y después lo vendieron como esclavo, fue precisamente el medio usado por Dios para establecer a José como el libertador. O sea, todos esos planes que ellos tenían de hacerle daño a José, o sea, eso estaba dentro del mismo plan y el proceso y el proyecto de Dios. O sea, lo que ustedes hicieron fue indirectamente facilitar los propósitos de Dios. Entonces, como la señora aquella que estaba ya orando y pidiéndole a Dios un par de zapatos, y estaba clamando allá en el patio de su casa: Señor, dame un par de zapatos porque no tengo. Y entonces una persona que estaba allí dijo en la parte de atrás: voy a darle ese par de zapatos a esa señora, porque él practicaba la brujería, para demostrarle a ella que no fue Dios sino el diablo que le dio el par de zapatos. Y entonces un día siguiente le mandó, le tiró los zapatos por la pared y le decía que eso se lo mandaba el diablo. Y la señora
levantó las manos y se arrodilló en el patio y le dio gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor, porque tú usas hasta el mismo diablo para proveerme lo que yo necesito. Porque ella tenía toda una convicción de que las cosas aún aparentemente que son malas, Dios las usa para bien. Entonces, por eso mismo Pablo decía, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, a José también, o sea, como todas esas cosas adversas que sucedieron en la vida de José, Dios las transformó para bien y para el mismo beneficio de sus hermanos y sus familiares. Tremendo, o sea, eso es la soberanía de Dios y la obra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, los apóstoles también ellos decían que las personas que trataban de oponerse a Jesús, lo que hacían era de una u otra manera impulsar los propósitos de Dios. Miren, cuando hubo la persecución en la iglesia, o sea, que aparentemente es un signo de destrucción y derrota, pero ¿qué produjo la persecución? Que la gente se esparció por todos lados y por donde iban predicando por el evangelio, por aquí, por allá. O sea, entonces lo que ellos usaron para mal, Dios lo convirtió para bien. Y Dios usó al apóstol Pablo en ese sentido. Gracias a Dios por estos testimonios. Ahora, cuando uno ve la oposición en la historia, no solamente en el libro de los Hechos, sino lo que ha pasado, por ejemplo, en China. O sea, en China ha habido una persecución tremenda para el evangelio, para el cristianismo. Pero eso ha hecho que le prohíben la Biblia. Bueno, ellos consiguen, y hay hermanos que meten Biblia de contrabando y eso, y las iglesias han ido creciendo, la iglesia subterránea ha ido creciendo, y lo mismo está pasando en Corea del Norte, en esos países tremendos, o sea, donde el evangelio se está propagando. ¿A causa de qué? De la persecución. O sea, Dios lo usa como un incentivo, una motivación. Por eso algunos dicen que lo que Colombia necesita es una persecución. O sea, y suena así como muy duro y drástico, pero a veces la persecución nos lleva a que tenemos que movernos y llevar el evangelio de Jesucristo. Por eso, en este libro, ojalá algunos tengan la oportunidad de leer este libro de C.S. Lewis, que habla sobre ese maestro que le llamaban el gran crítico. Era un feroz polemista y dialéctico que le enseñó a Lewis cómo construir un caso y cómo presentar argumentos sólidos. Y Kirkpatrick era un ateo que intentaba reforzar a Lewis en su propia incredulidad. Entonces, esos mismos argumentos y esas mismas cosas las usó Lewis para luego todo lo que es las películas esas que ha presentado, que ha hecho, que primero son unos libros y luego los han sacado de películas. O sea, pero hay toda una argumentación, hay toda una manera de cómo presentar quién es Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, un testimonio muy interesante también. Por eso, cuando Lewis llegó a ser cristiano, resultó que el gran crítico lo había entrenado para bien, lo había entrenado bien para ser uno de los más grandes defensores de la fe cristiana del siglo XX. De pronto en Latinoamérica no es tan conocido, pero en Europa C.S. Lewis es una persona bastante conocida, una persona que ha ayudado mucho a la fe, sobre todo en los niveles del campo intelectual, como también ha ayudado mucho este hermano de Evidencia, que exige un veredicto, que se me escapa el nombre en este momento, Joseph McDowell. O sea, entonces ha ayudado, o sea, Dios ha usado a estas personas con un fin y con un propósito. Entonces, por eso les decía al comienzo que las cosas que nos pasan y las cosas que aprendemos, Dios de una u otra manera las usa para la extensión de su reino. Entonces, tenemos nosotros en el Evangelio
la capacidad de poder revisar nuestras vidas y ver cómo Dios nos ha ido preparando, cómo Dios nos ha ido formando, incluso a través de nuestros propios fracasos. Son una escuela para nuestra vida. A veces no queremos aprender por las buenas y a veces toca aprender por nuestros fracasos y pecados para volvernos instrumentos de su gracia en el mundo, y aún también para poder entender lo que otras personas padecen, para entender los fracasos y los errores que otros experimentan. Entonces, Dios es un Dios que nos ayuda a que miremos nuestras vidas y que nuestras vidas tienen un propósito, y que a través del propósito de nuestras vidas es que la gente pueda experimentar y conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces, pregunta que surge: ¿por qué le pasó todo eso al apóstol Pablo? ¿Por qué Dios escogió y preparó, después llamó a Pablo el orgulloso seguidor de su iglesia? ¿Por qué no escogió a otro? Ahora, sería que porque Pablo de alguna manera era agradable a Dios, o sea, lo escogió a él porque dijo: no, este tipo es una persona muy buena. O sea, era todo lo contrario. O sea, no era porque él agradaba a Dios, sino simplemente porque fue a Dios que le agradó. Dios le agradó o se deleitó en hacerlo así. Lo malo que era lo convirtió bueno. Exactamente, miren, y en esas cosas a veces uno no puede cuestionar a Dios. El por qué Dios, por ejemplo, llama a un señor que se llama el loco vitrina. Antes le decían así el loco vitrina, y todavía lo conocen, el loco vitrina. A una persona tremenda en los bajos mundos, o sea, en toda cuestión, o sea, que nadie daba un peso por él. Y sin embargo, esa persona tuvo un encuentro personal con Cristo. De pronto uno no comparte la manera como comparte su fe, pero está compartiendo su fe. Dios está obrando y las personas que lo escuchan, o sea, son impactadas por la obra de Dios en la vida de él. Entonces, Dios obra de esa manera. Dios obra de manera significativa en la vida de las personas y la va preparando. Entonces, nosotros lo que debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios se deleitó y se agradó en llamarnos a nosotros para ser sus hijos. Entonces es un privilegio grande que nosotros tenemos. No es porque nosotros nacimos en un hogar cristiano, no es porque nosotros éramos los mejores ciudadanos del barrio, no es porque vivíamos cerca de la plaza y entonces éramos de la mejor familia. No, a Dios le agradó. Y Dios ha obrado siempre de esta manera. O sea, del que Él se agrada, ahí no podemos decir que por qué al mayor no lo bendijo, sino que bendijo al menor. Eso es decisión de Dios. Yo no puedo entrar a cuestionar. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de aquellos que el Señor que contrató un poco de gente? Uno para que trabajaran y entonces uno empezaron a las 6, otros empezaron a las 9, a las 12 y el otro que llegó casi como a las 5 de la tarde, le pagó lo mismo que al que le pagó la primera y ese estaban quejando. ¿Y por qué? Exactamente, o sea, ¿por qué le dices a él lo mismo que nos dice a nosotros que hemos estado sufriendo aquí todo el sol, todo el día? Yo soy el dueño, yo soy el amo. Yo les había pagado lo justo. Yo les había pagado lo justo, exactamente. Yo no les estoy quitando a ustedes. O sea, yo de lo mío les estoy dando. Entonces, esa es la gracia de Dios. Entonces, y ahí entonces se aplica el principio aquel que dice que los postreros serán primeros. Entonces Dios obra soberanamente. Ahora, Dios no nos ama a nosotros porque seamos útiles. Él nos ama sencillamente porque a Él le place. Esa es la única clase de amor en la que siempre podemos nosotros estar seguros. Definitivamente es la única clase de amor que no podemos perder, porque esa es pura gracia. O sea, hay otra clase de amores
Tenemos que estar dando y dando y dando, y el día que no le damos, que no podemos dar la medida en el amor, nos rechazan. O sea, el amor de Dios no es así, porque es por pura gracia de Dios. Eso es gracia, eso es un regalo de Dios. Entonces, vuelvo y repito el versículo de Deuteronomio 7, 7 al 8. No porque son ustedes el pueblo escogido, porque ustedes eran el pueblo más significante de todos los pueblos, sino porque Dios los amó a ustedes. Dios nos amó a nosotros. Entonces, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, eso es una realidad. Ahora, avancemos. Eso fue algo de la... Avanza un poquito más. Ok. Quiero terminar con esta parte. La gracia de Dios nos cambia de una manera tal, con una pregunta en el versículo 10. ¿Ganarme la aprobación humana o ganarme la aprobación de Dios? A veces nosotros tenemos lucha, y probablemente Pablo en algún momento de su vida podía tener esa, o agrado a la gente o agrado a Dios. Y en estos días yo recibí un videito que hablaba acerca de eso, de que las iglesias se habían convertido como en un restaurante, donde la gente pide lo que quiere. Entonces hay un menú, entonces hay que darle lo que la persona quiere. Entonces si la persona quiere el éxito y prosperar en sus negocios, entonces se le da la teología de la prosperidad para que satisfaga su necesidad. Entonces muchas veces podemos estar tentados a agradar a la gente. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, que la gente tiene comezón de oír, pero comezón de oír lo que les agrada, lo que de su propia concupiscencia sale. O sea, no es la realidad de dar todo el consejo de Dios, sino simplemente de escuchar lo que yo quiero escuchar. Entonces, la pregunta para ustedes: ¿qué es más importante? ¿Ganar la aprobación humana o la aprobación de Dios? Exactamente. Intelectualmente lo entendemos, pero es que a veces cuando decimos algo, eso produce una reacción en la gente, ¿verdad? Y entonces la gente se puede incomodar con uno, se puede incomodar con el otro, porque estamos diciendo lo que Dios dice. Entonces, la realidad del apóstol Pablo, enfrentarse a estos hermanos, que dirían algunos falsos en la fe, que estaban allí, que estaban introduciendo otras creencias, Pablo podría simplemente hablarles y enseñarles acerca de lo que le agradaba a esa gente. O sea, no tocar esos puntos, sino hablarles de otras cosas que son buenas, pero que realmente estaban allí afectando al cuerpo de Cristo. Entonces él necesitó hablarles. Por eso comienza diciendo que busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos ya hoy en día llaman, hay una adicción, y es la adicción a la aprobación. Esta hermana Joyce Meyer escribió este excelente libro, Adicción a la aprobación. O sea, que necesitamos que la persona apruebe para hacernos sentir bien. O sea, si canté, entonces busco 3 o 4 personas para que me digan cómo canté y me afirmen en cómo canté. O sea, y entonces si usted cantó para Dios y toda cuestión, pero de pronto no lo hizo en el mejor tono, toda cuestión allá, entonces se siente mal porque la otra persona
Entonces, porque la intención suya no es tanto agradar a Dios con lo que está haciendo, sino agradar a la gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, avanzamos allí. El Evangelio quita el deseo de complacer al hombre, el anhelo por ganar la aprobación del hombre. Es reemplazada con lo opuesto, no tener que ganar o buscar la aprobación de la gente de lo que hace, porque hemos sido amados y escogidos por Dios. O sea, nosotros no hacemos las cosas para agradar a la gente, hacemos las cosas para agradar a Dios. Miren, a veces hay personas en el campo secular que trabajan mientras el ojo está allí. El amo está allí, entonces la persona trabaja y los ve usted diligente por allá, corren el trapero, brincan por aquí, no lo que hacen allá, pero apenas que se va el jefe, se siente el tinto, que esto por acá, por allá, y está uno allá pendiente, o como cuando los profesores salen y están los alumnos acá. O sea, hay uno que está por allá avisando, ¡ay, le la profesora! A escribir y toda ocasión y hacer la tarea. Porque funcionan al ojo, o sea, para agradar al profesor, para agradar al jefe. La motivación de nuestra vida, como era la motivación del apóstol Pablo, era la de agradar a Dios. Agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, tiene su valor y su importancia, o sea, el concepto que otras personas tienen, pero eso no es determinante para mi vida. O sea, eso no debe determinar qué es lo que yo tengo que decir o lo que no tengo que decir. Porque lo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer es agradar a Dios. Entonces, el Evangelio produce seguidores de Jesús confiados y valientes, que hacen lo que está bien sin preocuparse por la aprobación y la buena opinión de los demás. Porque Pablo dijo, yo no podría ser un siervo de Cristo si fuera complaciente con las personas. Ay, hermano, que me vi en la necesidad, hermano, de coger un dinero de la empresa que no me corresponde. Eso está bien, hermano, vea que de ahí voy a poder yo ofrendar, hacer una buena ofrenda a la iglesia. ¿Cuál es el deber suyo? ¿Agradar a ese hermano? O simplemente decirle, hermano, vea, lo que está haciendo es robar. O sea, el que robaba, no robe más. Dice la Escritura. Entonces citarle a la persona, o sea, pero si usted va, ay, hermano, lo que hiciste no es tan grave, hermano, o sea, el Señor te mira con ojo de misericordia, y esa ofrenda es santificada, y esa ofrenda es multiplicada, o sea, entonces ¿qué está? Usted está agradando al hermano, a la persona, y no está agradando a Dios. Mire, este asunto de la necesidad de buscar aprobación es algo en que está cogiendo mucha fuerza en todos los medios, en que necesitamos de la aprobación de las personas para poder hacer lo que debemos hacer. Entonces, debemos como revisar nuestra vida, porque no podemos ser complacientes con las personas. O sea, cuando hay necesidad de decirle a la persona, mira, está bien lo que hiciste, para adelante, ánimo. Pero cuando hay necesidad de decirle a la persona, mi hijito, mi hijita, eso que está haciendo no está bien, eso es, Dios lo mira como pecado, aquí está lo que dice Dios, o sea, y le animamos en ese sentido, por amor a esa persona. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en ese desafío de agradar a Dios o agradar a las personas. Vamos a terminar, yo creo que con esta próxima. Un cristiano no puede ser y no será complaciente con el hombre. O sea, eso enfatiza a Pablo la importancia de que es primero agradar
a Dios. Porque si no agrado a Dios, no sería siervo de Cristo. Y un siervo, la palabra misma, siervo de Cristo, implica que está bajo el dominio y la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, el testimonio del apóstol Pablo es importantísimo tenerlo en cuenta en nuestras vidas. El testimonio del apóstol Pablo nos va a ayudar a poder entender cómo Pablo empieza a hablarle a los Gálatas, y es por eso que el apóstol Pablo, decirle a una comunidad de hermanos: mire, si ustedes anuncian otro evangelio diferente al que el que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Son palabras fuertes. Pero si yo hubiese tratado de agradar a la gente, no, hermano, el evangelio que ustedes están predicando tiene ciertas debilidades, y entonces suaviza la cosa, o sea, y no les dice qué pasa. El evangelio se va contaminando. ¿Y qué es lo que ha pasado, hermanos, a través de los años? En que por suavizar el evangelio se le han quitado las demandas del evangelio. Es que yo recuerdo que cuando se predicaba en algunas partes: conviértase usted a Cristo y se le van a acabar todos los problemas y todas las dificultades. Y que la persona toma la decisión, y cuando empieza en su caminar con Cristo, empieza en la dificultad y toda cuestión. Entonces, predicaron un Cristo mentiroso. Cristo, pero eso se lo prometió fue ese Señor, o sea, eso no dice la palabra. La palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, que el siervo de Dios debe ser sufrido también. O sea, entonces Pablo dice cosas fuertes porque él quiere agradar a Dios y quiere producir en los creyentes también una disposición y un corazón para amar y servir a Dios. Entonces, el ejemplo del apóstol Pablo es un ejemplo que debe llamarnos siempre la atención. Compartir nuestro testimonio que involucre las cosas que Dios nos ha dado, nuestra manera de pensar, pero también que involucre nuestras emociones. Dios nos ha hecho seres que tenemos capacidad de pensar, capacidad de sentir, y también tenemos voluntad para ejercerla en nuestra vida, y que lo hagamos siempre como lo hacía el apóstol Pablo, definitivamente para agradar a Dios, y que sus oyentes pudieran ver a Cristo en el apóstol Pablo, que puedan ver a Cristo en nosotros, y que nuestra intención hacia ellos es la de que conozcan el evangelio de gracia, el evangelio de gracia. Y quiero terminar pensando en un ejemplo que leí en estos días acerca de un hijo con su padre. El papá es entrenador de béisbol, y en el equipo de béisbol está su hijo, un muchacho de 15 o 16 años allí. Y el muchacho es instruido por su papá de cómo batear, de cómo poder recepcionar con la manilla. Él le enseña todo lo mismo que le enseña a otros, pero este muchacho está seguro del amor de su padre. Él ve a su padre y sabe que su padre lo ama, y su padre lo ama independientemente de que si le tiran y él no, en ese momento allí se ve el público, se le olvida, se llena de nervios y batea y se poncha. O sea, no batea al aire, no le batea la bola, se poncha. O sea, pero ese muchacho está seguro del amor de su padre. Pero ese muchacho anhela en un momento dado agarrar esa bola, batearla y meter un jonrón. Con base llena, exactamente. O sea, y eso sabe que va a producir una alegría en su padre. Pero no lo hace
para que su padre lo ame más. Él lo hace para dar alegría al corazón de Dios, de su Padre. Ahora aplicándolo a nuestra vida. O sea, Dios en lo que nosotros hacemos a veces nos instruye en las cosas que debemos hacer, y a veces cuando estamos ya en la práctica las entendemos bien, pero cuando estamos en la práctica no las hacemos tan bien. Eso no cambia el amor incondicional de Dios. Pero debe haber un anhelo en nosotros de querer hacer las cosas que agradan a Dios, porque eso trae satisfacción y alegría al corazón de Dios. Entonces la motivación no es para buscar, yo hago las cosas no para ganar el amor de Dios. Yo hago las cosas muchas veces para agradar a Dios, porque me ha amado, me sigue amando. Y aún a veces cuando me equivoco, Dios me sigue amando. Ese es el amor de Dios, eso es la gracia de Dios. Pero a veces muchos cristianos viven su vida con todo el temor de que cada vez que pecan pierden la salvación, cada vez que esto por acá, el temor de que Dios le va a mandar un rayo y lo va a castigar. O sea, es un terror y no disfrutan del amor de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional hacia nosotros. Y gracias a Dios por el amor de Dios. Entonces, un desafío hacia compartir el Evangelio de Jesucristo a través de nuestra propia vida. Un reto para nosotros agradar a Dios en vez de los hombres. Y un reto significativo es mirar también nuestras experiencias pasadas, en cómo esas cosas Dios las puede estar usando en este momento para la extensión de su reino. Vamos a cerrar nuestros ojos y que Dios nos ayude a vencer esa necesidad de querer agradar a todo el mundo. A veces nosotros hay en que queremos agradar a todo el mundo y nos las pasamos toda una vida tratando de agradar a todo el mundo. Y nos damos cuenta que por muchas cosas que nosotros hagamos nunca vamos a poder satisfacer a las personas. Nunca. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias por la decisión de amarnos sin ser nosotros los más capacitados, sin ser nosotros los más admirados, sino que a ti te plació revelar a Cristo en nosotros. Y Señor, queremos que Cristo sea conocido entre las personas que se relacionan con nosotros. Que Cristo sea conocido por nuestros vecinos, que Cristo sea conocido por nuestros compañeros de trabajo. Que en todo, Señor, Cristo tenga la preeminencia. Señor, ayúdanos que a través de nuestro testimonio comentado con las personas pueda producir un impacto que te glorifiquen a ti, Señor. Que a través de nuestro testimonio toda la orientación sea a ti, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Guárdanos, oh Dios, guárdanos de querer agradar a todas las personas, Señor. Padre, tu palabra nos ha dicho en esta mañana que un verdadero siervo de Cristo, su primera motivación es la de agradarte a ti. Tú eres la razón en el cual hay sentido y valoración. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a vencer la necesidad de tratar de agradar a los hombres.
porque en la medida en que tratamos de agradar a los hombres, nos cargamos, nos llenamos de ansiedades, de preocupaciones, y al fin al cabo algunos lo valorarán, pero otros no lo tendrán en cuenta ni lo valorarán. Ayúdanos a siempre en lo que hacemos, a hacerlo para ti, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro ministerio, que no lo hagamos para ser vistos, sino para honrarte y glorificarte a ti. Gracias por este testimonio de vida y te pedimos que tú nos ayudes en esta semana a vivir el Evangelio, a que el Evangelio sea visto a través de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el próximo domingo trataremos de presentar unos videitos que desenmascaran a apóstoles y profetas falsos que predican un evangelio diferente.